la ayuda del Señor, hoy vamos a volver a ver el texto, pero la segunda parte. Vamos a completar un poco más acerca de los versículos 2 y 3 y seguir estudiándolo. Ahora, lo que hemos visto hasta aquí en Primera de Juan, que es muy importante resaltar, es que la fe en Jesucristo no es solo un mero asentimiento intelectual. O sea, no es solamente un asentimiento intelectual de la verdad o de determinadas doctrinas. No es algo que uno necesita entender. A veces pensamos que las personas tienen que entender que son pecadores. Y Romanos 1 nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y uno dice, bueno, hay que hacerle entender lo espiritual, pero la palabra nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, es una obra totalmente de Dios, no es nuestra. Nosotros no debemos preocuparnos en tratar de hacer entender al otro, sino en agradar a Dios con las palabras, en usar bien la palabra de Dios, exponer a Cristo, exponer su obra y descansar en que Dios va a hacer lo que bien le parezca, descansar en que Él tiene la soberanía y el poder para salvar a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y ese debe ser nuestro descanso, nuestro gozo, y eso nos lleva a predicar confiados la palabra, y sin ningún otro artilugio, sin ningún método, sin buscar nada diferente. Porque vuelvo a repetir, la fe en Jesucristo no es solamente un mero asentimiento intelectual de las verdades. No estamos tratando de convencer a nadie de que la nuestra es la verdad y que los demás están equivocados. No, exponemos la palabra de Dios y Dios hace la obra. Dios es el que cambia los corazones, Dios es el que convence de pecado, Dios es el que da vida, es Dios. Entonces la fe en Jesucristo no es solamente un cambio de religión o el paso de una vida inmoral a una vida moral. Porque cuando uno descansa en el entendimiento, en la capacidad de hacer entender al otro, bueno, muchas veces se producen esas cosas. No, tenés que dejar esto porque es malo, tenés que hacer esto porque es bueno. Entonces, la fe en Jesucristo no es un asentimiento intelectual y no es un cambio de religión o un cambio de moral. Antes tenía una moral mundana, ahora tengo una moral cristiana. No tiene que ver con eso. La fe en Jesucristo, mis hermanos, no es solamente un cambio de hábitos malos, o sea, de vicios. No, tenía vicios y los dejo, y ahora tengo buenos hábitos. Ahora cambié malos hábitos por buenos hábitos, que cuando hablo de buenos hábitos me refiero a cosas morales y aceptables, socialmente hablando, ¿no? Y aún eclesiásticamente hablando. Decir, bueno, esto es aceptable en la iglesia, entonces así es como debo vivir. Entonces la fe en Jesucristo no se trata tampoco de ese cambio. Esas cosas pasan en los métodos humanos para tratar con distintos problemas que puede tener una persona. Hay personas que eh, solucionan su problema, por ejemplo, con el alcohol, y ahora no pueden parar de comer chocolate. Pero nadie les va a decir nada por comer chocolate, porque el chocolate socialmente es aceptable. Entonces lo único que hizo fue acostumbrarse a reemplazar una cosa con la otra, pero sigue obedeciendo a la concupiscencia de su corazón, solamente que ahora tiene otra forma. Algunos pasan del cigarrillo al chupetín. Y antes compraban dos atados de cigarrillo por día, ahora compran una bolsa de chupetines por día. Entonces, pero el chupetín es moralmente aceptable, ¿no? ¿Quién le va a decir algo? No, el chupetín no. Bueno. O otros dejan las drogas, pero pasan a la actividad. No, tenés que estar ocupado, tenés que estar entretenido, tenés que estar haciendo esto, aquello, lo otro. Entonces, la persona está haciendo todas esas cosas, está encerrado en esas actividades y un día, por lo que sea, se cortó la actividad y vuelve hacia atrás. Entonces, eso no es la fe en Jesucristo, eso no es la obra de Dios, eso es algo religioso, humano, es algo que se puede hacer con el entendimiento, el intelecto. La fe en Jesucristo, hermanos, dándole una definición bíblica, es el poder soberano y regenerador de la gracia de Dios trayendo a la vida espiritual a quien estaba muerto en sus delitos y pecados
siendo lavado por la sangre de Jesús y vestido con la justicia de Cristo, para ser morada del Espíritu Santo, de la simiente de Dios, y así andar en nueva vida, adornando la doctrina con sus acciones, para la gloria de Dios, la proclamación del Evangelio y la expansión del reino hasta que Él venga. Y quisiera repetir esto. La fe en Jesucristo es el poder soberano y regenerador de la gracia de Dios, trayendo a la vida espiritual a quien estaba muerto en sus delitos y pecados, siendo lavado por la sangre de Jesús, vestido con la justicia de Cristo, para ser ahora morada del Espíritu Santo, la simiente de Dios, y así andar en vida nueva, adornando la doctrina con sus acciones para la gloria de Dios, para la proclamación del Evangelio y para la expansión del reino de Dios hasta que Cristo venga, hasta que Él venga. O sea que la fe en Jesucristo es una fe activa, es una fe viva, es una fe que se muestra por medio de los hechos, de las acciones. Es una fe que es producto de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura cuya mente está formada por la palabra y las fuerzas de la nueva criatura vienen del Espíritu de Dios que mora en ellos. Todo lo que hace para la gloria de Dios, porque Él lo hace. Tú has hecho en nosotros todas nuestras obras, dice Isaías 26. Es Él el que hace la obra. Y es Él quien va a recibir la gloria por todo. Entonces, dejando la religión de lado, dejando el cambio de hábitos, de costumbres, de moral, etcétera, etcétera. Es una nueva criatura. Aquel que es nacido de Dios. Oiga esto, nacido de Dios. O sea que Dios lo engendró. Es algo que Dios hizo. Nadie elige nacer y menos de quién nacer. Bueno, aquel que es nacido de Dios quiere decir que Dios lo engendró. Dios es el que hizo la obra. Entonces, aquel que es nacido de Dios, por esto, practica justicia como Él es justo, porque la simiente de Dios está en Él. Y hemos hablado bastante de eso. Pero, hermanos, eso es la verdadera confesión. No se dejen engañar. No nos dejemos engañar aún en nuestros corazones, en nuestros propios corazones, con el engaño del pecado, tratando de nuestro propio pecado palmearnos la espalda y decirnos a nosotros mismos, bueno, pero mirá todas las cosas buenas que hiciste, cómo cambiaste, mirá lo que haces ahora, acordate lo que hacías antes. Hermanos, no debemos dormir nuestras conciencias con obras, con nuestra propia justicia, con nuestros propios hechos. Nuestra confianza tiene que estar en la obra de Cristo. Tiene que estar en la justicia de Cristo, en lo que Él ha hecho. Nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en Él. Y eso nos lleva a poner los ojos en Él, a descansar en Él y a saber que si hemos pecado, porque es lo que vamos a ver cada día de nuestras vidas, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, la verdadera confesión es una confesión de vida. No nos dejemos engañar, de eso se trata la epístola. Y vamos a leer una vez más los versículos 1 al 3 del capítulo 4, que dicen así. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro propio corazón, como decimos desde el principio, hacer un profundo examen de nuestro corazón, de dónde está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza, cómo se refleja eso en las intenciones de nuestro corazón, de nuestra vida, para que nuestra vida
nuestra vida, nuestras acciones, lo que se ve de nosotros, nuestra práctica diaria, sea una confesión continua de nuestra fe. No podemos hacer esto sin ayuda de Dios. Y que Dios en su gracia nos libre del engaño, del maligno, que viene a través de muchas voces alrededor del mundo. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Nuestro Padre, venimos delante de tu trono con certidumbre, con confianza, sabiendo que no es por nuestra justicia, sino por tus muchas misericordias, por esa misericordia que nos has mostrado en Cristo. Es por esas misericordias que nos presentamos hoy como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque Padre, es lógico que te sirvamos después de que nos has dado vida, después de que nos has comprado, nos has hecho tuyos, nos has dado este libre acceso a tu trono, nos has permitido llamarte papá, y hoy podemos hablar libremente contigo, entrar con confianza, con denuedo, compartirte nuestras necesidades con la confianza de que las conoces antes de que lo hagamos y pedir tu ayuda sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y es lo que queremos rogarte ahora, Señor. Que nos ayudes a examinarnos profundamente, a ver nuestro propio corazón, a ver si estamos en la fe, si estamos en Cristo, a menos que estemos reprobados, Señor. Pero que si estamos en nuestro Señor Jesucristo, si estamos en Él, por tu gracia y misericordia, Padre, que podamos vivir como es digno de tu nombre, que podamos amarte y amar como tú nos has amado. Ayúdanos a hacer lo que es digno y a vivir de esa manera. Líbranos en tu gracia del engaño del maligno, para que podamos servirte y para que podamos, a través de tu palabra, darnos cuenta de aquellos que tratan de arrastrarnos tras su propia iniquidad. Mi Padre, gracias por este tiempo. Dame sabiduría de lo alto para ser fiel y poder expresar claramente tu palabra, no mis ideas, sino lo que tú nos dices, ponerlo con claridad y sencillez, Señor. Ayúdame, te necesito. Gracias por este tiempo una vez más, Padre. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la confesión, ¿no? ¿De qué se trata la confesión? Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 10. Creo que es un texto que conocemos y tal vez hasta de memoria, ¿no? Romanos capítulo 10. En estos textos la palabra que se usa es exactamente la misma que nosotros estamos viendo en nuestro pasaje. La palabra que se usa para confesión es la misma. Este es un texto conocido. Por ejemplo, si leemos desde el versículo 8, dice así, Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, creo que todos conocemos este texto porque se ha hecho muy conocido. Con este texto han tratado de enseñarnos de que si nosotros repetimos una oración donde decimos que Jesús es el Señor, entonces vamos a ser salvos, ¿verdad? Una oración que tranquilamente puede ser hecha en privado. Ahora, la confesión que habla el pasaje es una confesión de vida, es una confesión de acción. Esta es una confesión en un momento muy particular. La iglesia era perseguida por el gobierno romano, y si alguien decía que había otro señor que no fuera el César, la pena era la muerte. Entonces, confesar al Señor y decir, no, yo no hago lo que manda el César. Vea la parte real, la parte de la vida. Yo no hago lo que manda el César porque hago lo que manda Cristo, que es el Señor. Porque yo creo que Jesús es el Cristo, Él es el Señor, y entonces yo hago lo que mi Señor manda. Ok, tú mueres en este momento. Tu pena es morir por esa confesión. No era tan fácil decir, sí, yo soy cristiano, Jesús es el Señor, ¿verdad? Había un costo. Y es a eso a lo que se refiere. En este pasaje se nos enseña que el fin de la ley, el propósito de la ley, no que terminó la ley, sino que el propósito de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo, dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Entonces muestra que esta confesión de labios es una confesión que empieza en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es una obra que empieza en el corazón, es una obra que Dios empieza. Entonces con el corazón se cree para justicia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es algo que va unido. Entonces en el corazón uno cree en la resurrección de Cristo y Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces con el corazón se cree para justicia, para ser justificados delante de Dios. Porque Cristo, Jesús, y es muy importante decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en ese contexto. Porque cuando hablamos de Jesús, hablamos del hombre. Estamos hablando de que Dios se hizo hombre y estamos reconociendo que ese hombre que anduvo en medio nuestro es Dios, que es el Señor. Entonces, si reconocemos eso, lo que estamos diciendo es que había una necesidad por la cual Dios dejó su trono, se hizo como uno de nosotros y fue a morir a la cruz, porque estamos hablando de ese Jesús, el que murió en la cruz. Pero acá vamos al punto de ya de su resurrección. Entonces, reconocer que Jesús es el Señor implica que creemos que Él verdaderamente es Dios, verdaderamente es hombre, que verdaderamente murió en la cruz, que verdaderamente fue sepultado y que verdaderamente resucitó para nuestra justificación. Entonces no es solamente lo que decimos, sino lo que implica lo que decimos. Entonces con el corazón se cree para justicia, creemos que Cristo resucitó, y con la boca, recuerde que, por ejemplo, la palabra conversación se usa para el estilo de vida en la Escritura, que nuestra conversación debe ser así. Bueno, eso habla de nuestra forma de vida. Entonces con la boca se confiesa para salvación. Nuestra conversación debe confesar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Porque ahora ya no estamos bajo el César, ni bajo Satanás, ni bajo el pecado. Ahora estamos bajo Cristo, bajo el Señor. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Las leyes cambiaron, las reglas cambiaron. La verdadera confesión de Jesús como Señor tiene su origen en un corazón cubierto con la justicia de Cristo. Por eso Jesús le pregunta, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es un texto que mencionamos muchas veces porque parece hasta básico y elemental. Jesús es una pregunta muy clara. Ok, yo soy el Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Bueno, pero Señor, tú entiendes mi situación. O soy el Señor o no lo soy. Yo te salvé en la situación que estás para que me des la gloria en la situación que estás. No me vengas a explicar la situación. Yo soy el Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Yo sé cuáles son hasta las intenciones más íntimas de tu corazón. No me vengas a contar la situación. No me vengas a decir que no puedes hacer mi voluntad por la situación en la que estás, porque la situación en la que estás es en la situación que yo te puse soberanamente, para que me des la gloria. Esa situación, esa circunstancia es para que me des la gloria. Hemos hablado, hermanos, a través del tiempo, de qué es lo que la cuarentena sacó de nosotros. Cómo estamos pasando este tiempo. Nosotros estamos en esta situación porque Dios quiso que estemos en esta situación. Después podemos ver un montón de medios de cómo se llegó a esto, pero la realidad principal y final es que Dios quiso esto y que Dios nos puso en esto y que en esto que Dios nos puso debemos darle la gloria. No debemos quejarnos, no debemos lamentarnos, debemos decir, Él es el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces la confesión de Jesús como el Señor implica la obediencia. Entonces toda confesión tiene una implicancia. Entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El señorío de Cristo en una persona se ve a través del amor que lo lleva a guardar sus mandamientos. Así es como se ve el señorío de Cristo. ¿Por qué vive así? Porque Cristo es su Señor. Este está loco. Le lavaron el cerebro, dice la gente del mundo. A ellos les parece cosa extraña, cosa rara, que no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, porque no comprenden la obra del Señor. Entonces piensan que alguien les lavó la cabeza, que alguien les enseñó ideas raras, etcétera, etcétera. Pero aún así están dando testimonio de la obra de Dios y eso va a ser para la gloria de Dios en el día de la visitación. O sea, cuando Dios los visite a ellos y los salve, o cuando Dios venga definitivamente y nos exhiba al lado de Él como trofeos de su gracia, entonces digan, Dios sea glorificado porque Él hizo esa obra. Y se trata de eso. Entonces,
El señorío de Cristo se ve en la vida de la persona. No es solamente de labios. No es solamente de labios. Una confesión honesta de Cristo, una confesión honesta de Jesús como Señor, ¿sí? Y piensa en la importancia de cómo se usa el nombre de Cristo. A veces se dice Jesús, a veces se menciona Cristo y a veces se menciona Jesucristo. Entonces, lo que vimos en Romanos, se menciona a Jesús, pero también lo vemos mencionando a Cristo, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Entonces hay un significado en el uso del nombre. ¿Por qué? Porque implica algo. Reconocer que Jesús es el Señor, aquel hombre en carne es el Señor, era muy fuerte para el pueblo judío. Decir que Dios, el que no ni siquiera se animaban a mencionar el nombre, que nadie lo había visto jamás, de golpe era ese hombre, ese carpintero, ese que ellos crucificaron y negaron, ese era el Señor, ese era el Cristo de Dios, el que ellos esperaban que sea un rey todopoderoso. Hay una diferencia entre el pensamiento carnal y el espiritual. Ellos esperaron un Cristo carnal. Por eso, cuando se usa el nombre, nosotros debemos prestar atención, porque ¿qué es lo que implica eso? Esa confesión honesta de quién es Jesús, de quién es el Cristo, de quién es Jesucristo. ¿Recuerdan lo que decía los últimos versículos de 1 de Juan 3? Que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. Toda la obra completa. Hijo de Dios, Jesucristo. Toda la obra completa. Entonces, una confesión honesta dispone el corazón, y no solamente dispone el corazón a obedecer como, sí, Señor, no, dispone el corazón agradecido, un corazón que está eternamente agradecido. En Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, solo en Él somos herederos, en Él tenemos esperanza, en Él somos todo. Entonces eso produce una gratitud y dispone el corazón a la obediencia y se manifiesta, eso se manifiesta diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Vio la luz, sabía que estaba delante del Señor, sabía. Lo que pasa es que no sabía quién era ese Señor, porque él no creía en él. No es que lo fueron convenciendo de a poco, no, él no creía en él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Muy bien, ya no tengo nada más que preguntar. Entonces, realmente Jesús era el Señor. Ahora hay una nueva criatura, hay una nueva disposición en el corazón de Saulo. Y dice, Señor, ¿quién eres? Decime tu nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú eres el Señor? ¿Tú eres Jesús? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la confesión. Se traduce en acción, en un amor sin fingimiento. Un amor sin fingimiento, un amor que en los momentos más difíciles y tristes dice, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es un amor que brota como un raudal, brota como un raudal del nuevo corazón. No es algo forzado, no es algo que hay que aprender. Es algo que hay que poner en práctica porque Dios ya nos lo dio. No dice ustedes aprendan a amar, no, dice amen. Pero no solamente nos dice amen, ustedes me aman porque yo los amé primero. Y él nos dice que Él derramó su amor en nosotros por su Espíritu Santo. O sea, su amor ya está en nosotros. No está diciendo, miren, ustedes se tienen que tomar tiempo para aprender a amar, ir cambiando de a poco. Religión. No es lo que habla la palabra. No se trata de eso. No, tienen que hacerse el hábito de amar. No, hermanos, no. La simiente de Dios está en nosotros. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios nos dice algo, hagan esto, es porque nos dio la capacidad de hacerlo. Y esa capacidad está en su espíritu que mora en nosotros. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que había de venir sobre nosotros y que vino y que ya está en nosotros, desde el día de nuestra salvación, brota en raudal. El amor de Dios está en nosotros, por eso Dios nos manda a amar. No está diciendo, hagan lo que no pueden. Hermanos, para nosotros es imposible amar. Naturalmente, es imposible amar con el amor de Dios. Apenas podemos amar con el amor del mundo. Pero con el amor de Dios no podemos, no tenemos la capacidad. Ahora, como esa es nuestra realidad, Dios pone su espíritu en nosotros, pone su amor y ahora dice, ama.
Entonces nos da un mandamiento que nosotros podemos cumplir en su obra, por su espíritu, por su poder. No es un amor forzado, no es un amor triste, no es un amor quejoso, no es un amor dubitativo, no es un amor infiel, que un día ama, que el otro día no ama, que el otro día ama un poquito más, el otro día ama un poquito menos, que un día está decidido, que el otro día no está decidido, que un día lo quiere hacer, al otro día no lo quiere hacer. No, hermano. Si algo tiene la fe, si algo tiene la fe, es que no tiene dudas, es certera, hay certeza, hay convicción, eso hace la fe. Por eso todo lo que es duda, lo que no proviene de fe, es pecado. Donde no hay certeza, eso es pecado. Uno se tiene que examinar. La palabra lo dice. Si no proviene de fe, es pecado. Si no hay certeza, si no hay convicción, lo que hay es pecado. Y si uno es de Dios, va a ver eso, va a decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy dudando? Si esto es lo que Dios dice que tengo que hacer. ¿Por qué estoy dudando de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a quién no hacerlo? ¿Por qué estoy con todo eso en mi corazón? Bueno, eso es pecado. Hay pecado. Y Dios dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Entonces uno tiene que examinarse y ver su pecado. Y ver por qué nuestro corazón nos reprende, porque mayor es Dios. Y si nuestro corazón no nos reprende, recuerde, aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Siempre tengo que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de los medios de gracia que Él dispuso. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor libre. O sea, la verdad nos hizo libres. Nos libró de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la muerte, que nos forzaban a hacer lo que ellos querían. Pero ¿para qué nos libró de eso? Para que ahora podamos servir a la justicia. Para que ahora podamos servir a Dios, para que ahora podamos obedecer a nuestro Creador. Para eso fuimos librados. Para eso se nos cortaron los grilletes, para que podamos hacer lo que antes no podíamos hacer. Entonces es un amor que es libre, pero a la vez es un amor que es gozoso. Nos gozamos en amar a Dios. A la vez es un amor incondicional, que no depende de lo que la otra persona es, de lo que la otra persona hace, depende de mi amor a Dios. Es un amor que busca dar más de lo que pide. No es un amor que se está quejando de lo que no lo aman a uno, no. Es un amor que está preocupado en amar al otro porque Dios es digno. Y que le basta y le es suficiente el amor de Dios y de Cristo por toda la eternidad. No está triste porque no recibe el amor de personas. No ponga nunca su mirada en las personas o en lo que las personas hacen, ni haga nada esperando recibir algo a cambio, porque entonces no va a estar amando a Dios y no va a estar amando a los demás. Haga las cosas por Dios y nunca será defraudado, porque el amor de Dios es eterno. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Él es el que nos va a guardar hasta el final. Y no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un amor fiel en toda circunstancia. Aquellos que aman a Dios con amor inalterable, dice Efesios 6:24. Es un amor que es fiel en toda circunstancia. No es que las circunstancias cambian el amor, cambian las decisiones, el pensamiento, no. Ahora, hermanos, recuerden lo que decimos y lo que hemos dicho a lo largo de toda esta epístola. No somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Si algo hemos aprendido en Primera de Juan es que pecamos y que probablemente en estos momentos vemos nuestro pecado. Pero algo que Primera de Juan nos ha enseñado y que debe ser nuestro gozo y que debe ser el motivo de nuestro amor, es que podemos ir a Cristo. Entonces, por lo que aprendimos acá en Primera de Juan, no negamos que pecamos, pero no practicamos el pecado, sino que el pecado en nuestra vida es como un golpe muy duro, es como algo bien amargo, es como algo que nos causa un dolor muy profundo. No practicamos el pecado. Lo que sí practicamos es que cuando vemos nuestro pecado, lo confesamos y venimos confiados a buscar el perdón, la limpieza y la gracia para dejarlo y para ser como Cristo. Nuestro pecado, hermanos,
en todas sus variedades, en toda la variedad que hay, es no ser como Cristo. Eso quiere decir que cuando vemos nuestro pecado, el contraste de eso es en esa situación ser como Cristo. Ese es nuestro pecado. Entonces vamos, lo confesamos y lo que queremos es que la gracia de Dios nos ayude a ser como Cristo. Ese es el fruto para el cual Cristo nos eligió y nos pone, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros, para que nos amemos como Él nos amó. Entonces ahí nos ven como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, somos llamados hijos de Dios porque Él es el Hijo de Dios y nosotros estamos en el Hijo de Dios. Se trata de eso. Entonces, cuando un pecado sale de nuestra vida, no puede dejar un lugar vacío. Cuando el pecado sale de nuestra vida, ese lugar tiene que ser ocupado por el carácter de Cristo. Actuar como Él actuó. Ver cuál es su ejemplo. Ver qué es su mente, su pensamiento. Porque, hermanos, si Él es nuestro Padre, merece la honra. Si Él es nuestro Señor, merece nuestro temor. Como Él le preguntaba en Malaquías, ¿no? Al pueblo. Soy Padre, ¿dónde está la honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor? Ahora, hermanos, esto es una verdad absoluta. Siempre que Dios habla, Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. O sea, cuando Él habla, habla verdad. Así como Satanás cuando habla, habla mentira, habla de sí, lo que Él es, lo que es su naturaleza. Dios cuando habla, habla verdad. Dios es bueno en su naturaleza y lo que hace es bueno. Siempre. Él es amor. Entonces lo que hace, lo hace con amor. Podamos o no entenderlo nosotros. Podamos o no verlo de este lado de la historia y de este lado del cielo. Pero Él está haciendo las cosas de esa manera. Con bondad, con amor, con perfección, con misericordia, con gracia, con justicia. Y lo vamos a ver claramente por toda la eternidad. Pero hoy lo aceptamos por fe y nos gozamos en esa verdad. Entonces, esta es una verdad absoluta para todos los hijos que Dios engendra. Hay un cambio de vida, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva conducta que tiene que ver con nuestra confesión de vida. Nosotros confesamos algo con los labios y lo vivimos, respaldando lo que confesamos. ¿Por qué, hermanos? Dios no falla, su obra es perfecta. La obra de Dios no es a media. Ah, más o menos lo salvé. No es incompleta. Sí, sí, lo salvé, pero le dejé algunos vicios. No, hermano. O sea, lo salvé, pero va a seguir practicando algunos vicios. No, esa no es la obra de Dios. Eso no es la obra de Dios. Él empieza la obra y la termina. Pablo le decía a los hermanos en Filipo, un texto bien conocido, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que es una obra continua. Y Él la perfeccionará. No hay duda, porque Él es fiel. Él no es hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta. Él empieza y termina, sin ninguna duda. No abandona. No abandona. Y por eso Él permanece en nosotros. El final del versículo 24 del capítulo 3 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hablando del Espíritu Santo. Sabemos que Él permanece en nosotros para que esta obra se complete. Por eso, hermanos, con amor se nos da la advertencia en el versículo 1 del capítulo 4. Amados, amados, otra vez, hablando con cariño, con amor paternal, pastoral, fraternal, con ese cariño, con ese amor, Él le habla a toda la iglesia, le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí viene la advertencia, ya es la tercera vez, ya lo vimos en el último mensaje. Él escribió para que no sean engañados, no os dejéis engañar, no sean engañados, y así hay muchas advertencias de los apóstoles en las Escrituras, muchas. Donde está fundada nuestra fe, en las Escrituras, en la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, ahí está basada nuestra fe. Entonces hay muchas advertencias. Y lo que él dice aquí, algo que ya vimos, no importa lo que dicen, si no es acorde a la verdad.
O sea, si lo que dicen no es acorde a la verdad, no importa, descártelo. Lo tiene que descartar. Puede haber algunas cosas buenas, puede haber algunas verdades, verdad a media. Bueno, Pablo sabiamente dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Cristo decía de los fariseos, bueno, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. O sea, lo que decían no estaba mal. Pero miren sus vidas. Su vida no confiesa lo que dicen. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. ¿Ven? Hay una confesión de vida distinta. Entonces, no importa si dicen que son bíblicos o de sana doctrina. Ya los vimos también en el último mensaje. Todos dicen lo mismo. Todos van a decir que son bíblicos, de sana doctrina, que tienen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van a decir lo mismo. Todos. Entonces, no se deje impresionar por esas cosas. No, este es de sana doctrina, este es bien bíblico, así. Lo único que verdaderamente importa, mis hermanos, es si vienen de Dios o no. Eso es lo único que verdaderamente importa. No, confío en este porque viene de tal o cual denominación. Confío en este porque viene de tal o cual movimiento. Confío en este porque cree en tales o cuales doctrinas. Tenga mucho cuidado. Porque no es eso lo que le tiene que generar confianza. El mandato de Dios es que nosotros probemos las enseñanzas, los espíritus, lo que hablan, lo que dicen. Cuando habla de falsos profetas, obviamente está hablando de su enseñanza, de lo que ellos vienen a proclamar. Y habla de aquellas personas que, como dice la Escritura, salieron de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Verdad? Y lo interesante es que ahora Juan le está hablando a los hijitos, a los amados. ¿A quién les habla? A los que permanecen en la iglesia, a los que están. Y le dice, tengan cuidado. Yo les hablo a ustedes porque ustedes saben la verdad, porque la unción está en vosotros y por eso permanecen. Entonces tengan cuidado, no se dejen engañar. Estos vienen diciendo que son de la verdad, que son de la iglesia de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengan cuidado. No se dejen llevar por la voz de los hombres. Prueben los espíritus, a ver si son de Dios. Eso es lo único que importa, si vienen de Dios o no, si lo que hablan es conforme a la verdad, si lo que viven es conforme a la verdad, si lo que hacen es conforme a la verdad. Ahora, usted tenga la verdad como regla también. No, nunca sus preferencias o sus gustos para decidir si algo está bien o está mal. No, descártelo. Si usted ve algo que está bien, diga, esto es acorde a la palabra porque la palabra dice esto. No, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque la palabra dice esto. Y lo puedes poner con la palabra. Y si usted no puede poner con la palabra si está bien o si está mal, entonces mejor no diga nada y espere, ruéguele a Dios sabiduría, pase tiempo con la palabra, porque uno habla con Dios por medio de la oración, pero Dios nos habla siempre por medio de la palabra. Entonces, pídele a Dios sabiduría, ore a Dios, métase en la palabra y que Dios le enseñe la verdad y forme convicciones en su corazón, para después poder discernir si eso es bueno o es malo ante los ojos de Dios, a la ley y al testimonio, como dijimos en el mensaje pasado. Entonces, hoy hermanos, necesitamos ver varios textos que yo quiero compartir, algunos pasajes, los voy a leer completos, pero rápidamente, no los vamos a ver. Mi intención es que podamos ver características que son fundamentales para poder comprender el lenguaje bíblico y cómo la Biblia trata esto. Porque esto no es la primera vez que se dice, ni la primera advertencia, como les decía antes. Dios nos manda a atender a su palabra y nos deja una seria advertencia. No solamente nos dice, mira, atienda la palabra, sino que además nos deja una seria advertencia. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, si me acompaña ahí por un momento, Segunda de Pedro, capítulo 1, si está ahí, el versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante este pasaje. Muchos toman este pasaje cuando dice que
la escritura no es de interpretación privada, y lo toma como que uno no puede interpretar la Biblia solo. Entonces hay algunas sectas muy grandes en este mundo que dicen que ellos como iglesia son los únicos que pueden interpretar y el laico no puede interpretar, tiene que acatar lo que ellos dicen, ¿verdad? Ahora, no es lo que significa, no es lo que significa el texto. Lo que Pedro está haciendo aquí, es decir, atiendan a la palabra, atiendan a la escritura, préstenle mucha atención como una antorcha que alumbra, o sea, porque ella es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hablando de esa lámpara que se ponía en las canillas de la pierna, se ataba esa lámpara de aceite para caminar por el campo, entonces cada paso que uno daba, la lámpara iluminaba lo suficiente para el próximo paso. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, a eso se refiere. Y acá dice como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. También caminando en un lugar oscuro, en las tinieblas de este mundo, la Biblia es la única que nos puede dar luz para que nosotros veamos el camino, para que veamos dónde estamos caminando, dónde vamos, porque si no sería incierta la vida, como cuando estábamos sin luz. Pero Dios nos rescató de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y la luz que alumbra como una antorcha en el camino es la escritura. Y dice, entendiendo primero esto, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que ninguna profecía de la escritura, ninguna enseñanza de la escritura es de interpretación privada. O sea, no es, esto está hablando con respecto al origen de la escritura. Cuando fue escrito, no tiene que ver con algo que se le ocurrió a un hombre o con lo que un hombre interpretó en determinada situación. A eso es a lo que se refiere. No es que este hombre pasó por determinada situación e interpretó que Dios le estaba diciendo esto. No, no es de interpretación privada. No es algo que salió de la mente o de la imaginación de ningún hombre. Dice, no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sabe lo que es un amanuense, verdad? Un amanuense es una persona que escribe al dictado. O sea, no escribe por voluntad propia, no puede agregar, no puede quitar, no puede sacar, solamente escribe lo que le dictan. ¿Sí? Eso es un amanuense. Y los hombres, los santos hombres de Dios que él usó para escribir su palabra, son amanuenses. Él dicta, ellos escriben. Cuando había algo que no tenía que escribir, Dios le decía, no escribas esto, como en Apocalipsis 10:4. No escribas esto. No, esto no lo van a saber. Entonces, él dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? No es algo que se despertó en los hombres y quisieron hablar o escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esa palabra no es como la de 2 Timoteo 3, significa movidos. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el que los movió a escribir lo que escribieron. No está hablando de inspiración como Theopneustos, que habla del aliento de Dios. Acá está hablando de que fue el Espíritu Santo el que los movió, el que los puso en movimiento para que escriban lo que escribieron, dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo quiero decir así, la mano la movió el Espíritu Santo en lo que se escribía. Obviamente, por favor, hermanos, no lo malinterprete, está hablando de hombres que fueron usados en su intelecto, en las situaciones que estaban viviendo, en todo lo que estaba pasando, pero no por su voluntad, ni lo que a ellos se les ocurrió, ni lo que imaginaron, ni lo que ellos pensaron que Dios estaba haciendo. No es de interpretación privada, no tiene su origen en lo que interpretó un hombre, no es por su voluntad, no escribieron porque ellos se les vino en gana, no, el Espíritu Santo es el que los movió para escribir eso. Entonces, la palabra no es ni de imaginación de hombre, ni de idea de hombre, su origen es Dios mismo. Por eso sigue diciendo en el capítulo 2, y esto es tan importante como lo anterior, por eso es la advertencia, los primeros 3 versículos dicen así, pero, este contraste, ¿no? Ellos no hablaron por voluntad propia, habla, Dios es el que está hablando, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, como dice Tito, ¿no? En vez de adornar la doctrina, sus vidas blasfeman la doctrina.
Por causa de ellos el camino de Dios, la verdad de Dios, la doctrina de Dios, el evangelio de Dios será blasfemado por sus acciones, por la forma de conducirse, etc. Blasfemado delante de Dios, aunque sean aplaudidos por muchos hombres. Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, estos hombres lo único que quieren es enseñorearse de los demás. Es lo único que quieren. Entonces dice, hubo falsos profetas, ahora ya no hay nueva revelación, pero hay quienes tuercen la escritura, como dice al final en el capítulo 3, y Dios los juzgará a su tiempo. Mire, el juicio sobre ellos no se tarda. Entonces, que el Señor los reprenda a su tiempo, pero nosotros no tenemos que ser engañados. Tenemos las herramientas para ver si lo que están diciendo, si lo que están viviendo, si lo que están haciendo viene de Dios o no. ¿Cómo son estos hombres? El capítulo 2 de Pedro, versículo 4, fíjense. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, habla de la condenación que viene sobre ellos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, hasta ahí. Entonces, fíjense en que hace un cuadro de que esto es algo que siempre pasó, que pasa y que pasará. Entonces, en ese cuadro, en lo que siempre pasó, pasa y pasará, dice, Dios ha librado a los suyos, los ha librado, ha traído juicio sobre los impíos. Y esta no es la excepción. Esto es lo mismo que va a pasar. Por eso sigue diciendo el versículo 9, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, escuche esto, acá tiene las características, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Ve? La confesión de vida. Dicen que Él es el Señor, pero no viven como Él es el Señor. Dicen que Él es el que manda, pero ellos no hacen lo que Él dice. Resuelven las cosas a su manera, actúan a su manera, toman sus propias decisiones, enseñan otra cosa y no lo que dice el texto, porque están torciendo las escrituras para su propio beneficio y para arrastrar tras de sí a todos los que pueden. Este es el espíritu del anticristo. Ahora mire cuáles son sus características, cómo es su comportamiento. Dice así, atrevidos y contumaces. Son atrevidos, son osados. No temen decir mal de las potestades superiores, no temen hablar mal de nadie. No tienen problema. Si quieren hablar mal de alguien, hablan. Aunque estén en autoridad, aunque Dios los haya puesto en autoridad, aunque sean autoridad en un gobierno, aunque sean autoridad en una iglesia, aunque sean autoridad en una familia, no tienen problema en hablar mal de nadie. Tienen que decir algo, lo dicen. Yo si quiero decir algo, lo digo. No tienen temor de Dios. Hablan mal, critican, hablan con nombre y apellido de las personas, o insinúan quiénes son, ¿verdad? Mientras hace una comparación, que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es como dice Judas, ¿no? Que el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés y dijo, el Señor te reprenda. Ya tenés suficiente con eso, porque el juicio de Dios va a llegar y vas a ser condenado eternamente. El Señor te reprenda. Yo voy a hacer mi parte. Pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, esto tiene que ver con una condición que no es espiritual, sino carnal, terrenal, animal, diabólica. No hay espíritu del Señor ahí. No son espirituales. Entonces dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Se dio cuenta de lo que dije recién? Mientras comen con vosotros. Estas personas están en la iglesia. Están en la iglesia. No están afuera. Están en la iglesia. Y vamos a ver otro pasaje en unos momentos que tiene que ver con eso. Tienen sus ojos llenos de adulterio, y no lo limite nada más que al adulterio
porque están buscando mujeres, aunque 2 Timoteo 3 también nos dice eso, ¿no? Que están buscando a las mujercillas para llevarlas cautivas, ¿verdad? Y así andan de casa en casa. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, son adúlteros espirituales, seducen a las almas inconstantes, están buscando a los hermanos que no tienen convicciones, a los hermanos que son inconstantes en su fe, que van, que vienen, que un día hacen, que un día no hacen, porque esa señal es de que son de ellos, es la señal de que son de ellos. Entonces los tratan de seducir. Si no los pueden seducir, es porque el verdadero Hijo de Dios no puede ser engañado, porque Dios es el que lo guarda. Esa es la única razón por la que se puede mantener un verdadero Hijo de Dios en pie hasta el final. Entonces sigo. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. O sea, fíjense, una vida vana, inútil, una fuente sin agua. ¿Para qué la quiere? ¿Para qué le sirve? Una fuente sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, ¿sí? Puro orgullo, contienda, vanagloria, hablando palabras infladas y vanas. Acuérdense de esto para el otro texto que vamos a ver. Seducen con concupiscencias de la carne, o sea, con ideas de su propio corazón, ¿sí? Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, están buscando, con esas palabras vanas, a seducir a los que verdaderamente han huido del error. Y si no los pueden arrastrar, es nada más que por la gracia de Dios. No hay otra razón. Les prometen libertad, dice el texto, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso tiene que ver con lo que decía Jesús cuando hablaba del pecado. Dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos, los fariseos. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Dice, todo aquel que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y hablaba del pecado. Y es lo mismo que está citando Pedro acá. Ahora avanzo. Fíjese el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y antes de leer los últimos 2 versículos, no, los vamos a leer y después vamos a Lucas. Dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, en el versículo 20 dice, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Recuerda eso? Lucas capítulo 11, otra enseñanza de Cristo. Lucas capítulo 11. El versículo 24 dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole dice, volveré a mi casa de donde salí. Por favor, recuerde esto, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el espíritu del Señor viene, no se va más de la persona. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay lugar para un espíritu inmundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo importante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Me gustaría dar esa definición. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de una limpieza religiosa, una limpieza moral, un cambio de hábitos. Entonces este espíritu, que lo controló por un tiempo, porque Dios se lo permitió, controla por un tiempo, sale, va a seguir haciendo maldades, después vuelve a ese lugar, lo encuentra limpio, ordenado, y dice, ¿qué pasó acá? Entonces va y busca otros 7 espíritus, y dice, vení, vamos, que este se cree que va a andar bien, vamos a usar todo eso en nuestro favor. Y el posterior estado vuelve a ser peor que el primero. Porque antes era un condenado, impío, inicuo, ¿verdad? Con un destino de condenación eterna, pero ahora su estado es peor, porque ahora es todo eso, pero vestido de religión. Ahora es todo eso,
pero vestido de religión. Los hacen 2 veces hijos del infierno. Ahora, encima cree en su engaño, que es un hijo de Dios y que esa es la religión. O sea, es pura maldad. Y las acciones que toman no tienen que ver con lo que a Dios le agrada, con lo que Dios quiere, sino con lo que ellos quieren. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, porque al que más se le da, más se le pide. Encima, van a llevar una vida, en esta vida, es peor la condenación de ellos. Porque ya están condenados y viven una vida tratando de ser religiosos, no disfrutan ni de esta vida, entre comillas, hablo de aquel que no conoce a Dios y trata de disfrutar del pecado, no disfrutan ni de las cosas de esta vida, ni las de este mundo, ni de las venideras. Están en ese medio, enojados con todo el mundo, tratando mal a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo, enseñando cosas que no son y buscando seducir a otros para su propia gloria, para sentirse bien. Por eso la advertencia, mis hermanos. Por eso dice, no se dejen engañar. Eso es religión, no es salvación. Y ahora, con ese vestido de religión sale lo peor de ellos. Mira, acompáñenme por un momento a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Creo que todos vamos a conocer este pasaje. Ese pasaje que habla de la inspiración de la Escritura también. 2 de Timoteo 3. También vamos a ver características de estos hombres. Dice así el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Escuchó esa definición? Mire esto. Amadores de sí mismos. Amar a Dios, amar al hermano, no, amadores de sí mismos. Lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me gusta, como yo prefiero, amadores de sí mismos. Avaros, hacen las cosas por ganancia personal, vanagloriosos, lo hacen para demostrar que tienen la razón, soberbios, no les importan los demás, no les importa, hablan con altanería, mira, para mí las cosas son así, no me importa lo que vos digas. Soberbios, blasfemos, porque hablan y hablan en contra de Dios, desobedientes a los padres. Es algo tan sencillo como eso. Desobedientes a los padres espirituales, a los padres físicos, a los padres de la iglesia, desobediente a todos, desobediente a las autoridades, ingratos, impíos, sin afecto natural. Por más que quieren, no pueden amar. No pueden amar. Perdieron el afecto natural. Ese afecto natural es el afecto de familia. No pueden amar ni a los suyos. Están enojados contra todos. Sin afecto natural, implacables, no los para nadie, ¿eh? Se les pone algo en la cabeza y van. No pueden parar, no se lo pueden sacar de la cabeza. Y quieren hacer algo, y quieren demostrar algo, y quieren demostrar que el otro está equivocado, y implacables, no los para nadie. Calumniadores, entonces como quieren hacer eso, levantan calumnia. Intemperantes, son personas que de golpe están hablando y alguien les está hablando con amor fuera, y se empiezan a enojar. Se empiezan a exaltar, empiezan a gritar, empiezan a contestar mal, se ponen así, se exaltan, no pueden terminar una conversación, no pueden. Crueles, dicen cosas hirientes, lastiman. Cuando ya se ven que no tienen forma de salir de lo que se han metido, lastiman al otro. Son crueles, aborrecedores de lo bueno, de todo lo que tenga que ver con Dios, de todo lo que Dios manda hacer. Traidores. Traicionan la amistad, traicionan la confianza, traicionan a los que los ayudan, traicionan a los que los aman. Traidores, no les importa, son amadores de sí mismos. Impetuosos, impetuoso, van y arrastran todo, se llevan todo por delante. Impetuosos, infatuados, tienen la cabeza inflada. ¿Se acuerda que decía Pedro? Hablan palabras infladas, de su propia imaginación, de su propia mente. Para nosotros es así, y nosotros lo hacemos así. Amadores de los deleites más que de Dios. Y a veces uno piensa en los deleites y piensa en cosas del mundo. Es cierto, incluye todas esas cosas. Pero su deleite, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Su deleite es tener la razón, es estar sobre el otro, es
decirle al otro, vení que yo te voy a explicar cómo son realmente las cosas. Es amar ese lugar, ese lugar, ese primer lugar en una congregación. ¿Eh? ¿Dónde está? Ese es su deleite. No se deleitan en Dios. Ahora preste atención, porque yo les dije antes, comen con vosotros, están en la iglesia. Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Negarán la eficacia de ella, de la piedad. A esto se evita. A esto se evita. Mejor no comáis con ninguno que llamándose hermano fuere, maldiciente, malhechor, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se evita. Estas son personas que están en la congregación, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tienen apariencia de piedad, les dije, son religiosos, pero su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ahora con ese vestido de piedad usan toda su maldad, quieren hacer las cosas de Dios, si me permite la expresión, las cosas de Dios a la forma del mundo, a la forma de la maldad de su propio corazón y que les dé a ellos su ganancia personal. Y no estoy hablando solamente de dinero. Algunos lo hacen por dinero, otros no lo hacen por dinero, lo hacen por reconocimiento, por posición, etcétera, etcétera. Mira las características, porque estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dicen que Janes y Jambres eran aquellos magos que trataban de imitar los milagros que hacía Moisés delante de Faraón, o sea, hombres impíos, imitadores de Satanás. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, porque Jesucristo no está en ellos, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquellos fueron puestos en evidencia. El dedo de Dios es este, no podemos hacer nada, ya está, hasta acá llegamos. Y de la misma forma, cuando la iglesia procede de la forma correcta con estos hombres, haciendo lo que Dios manda, cumpliendo los mandamientos de Dios, amando a Dios y honrándole, siguiendo la forma de resolver las cosas como Dios manda, entonces su insensatez se hace manifiesta a todos, porque todos llegan a ver lo que está pasando, todos llegan a ver, su corazón es revelado y la iglesia hace lo que tiene que hacer. Sigue las instrucciones de Dios. Y si es necesario y llega al punto de que no quiere escuchar ni siquiera a la iglesia, entonces los tiene por gentil y publicano. Una iglesia que procede por amor a Dios haciendo las cosas que Dios manda. Entonces actúa de esa manera y llega a eso. Llega a eso. Y eso es una prueba de amor, una prueba de amor a Dios y a los demás. Ahora hace el contraste. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, no la de ellos, sino mi enseñanza, mi conducta, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe en Dios, al propósito de él, el de ser hallado en la justicia de Cristo, mi longanimidad, esa paciencia con los que se oponen, mi amor, el amor de Dios, mi paciencia, esa tolerancia y esa constancia de ánimo en las situaciones adversas. ¿Y qué lleva a esto? Bueno, no solamente te fue concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él, porque dice, ha seguido mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ahora le habla a Timoteo, pero ahora lo lleva a todos, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque la piedad es eficaz. La piedad hace la obra. Estos hombres están negando la eficacia de la piedad. La están negando. Pero acá la piedad es eficaz. Es eficaz y transforma la vida. Entonces dice, todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer la misma persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya sabéis qué es lo que necesitas, la palabra de Dios. La antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que necesitas. Entonces, si viene alguien con una enseñanza que no es acorde a la palabra de Dios, a la antorcha que alumbra en lugar oscuro, no le recibáis ni le digáis bienvenido. No le prestéis atención. Probá si ese espíritu es de Dios, si esa enseñanza es de Dios. Tenés que conocer a esa persona. Muy difícil conocer a alguien por internet. Muy difícil pasar tiempo con alguien por internet. Hay que conocer a la persona. Hay que convivir con la persona. Hay que ver cómo reacciona la persona. Para eso está la iglesia.
Por eso la importancia de la iglesia, la importancia de congregarse, de estar uno al lado del otro, del roce, de ver que salgan a flor de piel lo que realmente somos y ser limpiados en esa comunión por la sangre de Cristo. Cuando la comunión es en santidad y la iglesia está buscando honrar el nombre de Dios y se ocupa de los hermanos con amor, con misericordia y verdad para corregir el pecado y darle la gloria a Dios. Eso es lo que hace falta. Tienen apariencia de piedad de estos hombres, pero niegan su eficacia, niegan su poder transformador, niegan al Señor que los rescató, como decía segunda de Pedro 2. Hablan y hablan, pero no pueden amar, su amor es con fingimiento, tuercen la verdad para justificarse, condenan a Dios para justificarse a sí mismo, como también vemos en el libro de Job. Ahora, para hacer un examen personal, ¿cómo sabemos si estamos aprendiendo de Dios o solo aprendemos intelectualmente? Para hacer un examen personal. Y para comparar también lo que uno escucha, lo que uno recibe. Miren, si es de Dios, lo que usted está escuchando, lo que recibe, siempre interviene el intelecto, porque Dios habla a nuestro corazón, pero pasa por nuestro intelecto. Él habla la palabra a través de los medios de gracia, ya sea la palabra escrita, predicada, expuesta por un hermano, en comunión, lo que fuera. Nos llega con la palabra. Él nos habla de esa forma. Entonces llega a nuestro intelecto y el Espíritu Santo la lleva a nuestro corazón. Entonces esa palabra siempre, esto es algo que pasa siempre, mis hermanos, siempre, nos convence de pecado. No hay vez que la palabra de Dios no sea expuesta, o que nosotros nos vayamos a la palabra, que no seamos convencidos de pecado. Si el Espíritu Santo está en nosotros, una y otra vez vamos a ver nuestros pecados. Una y otra vez. No vamos a leer la Biblia como se lee el diario. No es que, mira qué interesante las noticias, mira qué interesante te pasa, mira qué interesante lo que pasó. No, no, no. Tac. Es una espada de dos filos que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Vence el pecado, trae tristeza por el pecado. Es una tristeza que produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse, porque nos salva no solamente eternamente, sino que nos salva del error del pecado, nos salva de cometer el error que íbamos a cometer, nos trae ese arrepentimiento, nos trae de lo que estamos haciendo mal, produce en nosotros aborrecimiento por ese pecado. ¿No? Ya cambia nuestra forma de ver eso cuando Dios nos convence. Nos lleva a dejar de hacer lo malo, cuando la enseñanza viene de Dios. Cuando una enseñanza viene de Dios, entonces nos lleva a imitar a Cristo. Quiere decir que la enseñanza nos mostraron a Cristo, nos mostraron su carácter, nos mostraron su gloria y queremos ser como Él, santo, puro, justo, obediente a Dios, honrando a Dios en todos los caminos. Nos lleva a eso, nos lleva a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Termina la exposición y nosotros ahora conocemos más a Dios. Conocemos más su obra de gracia, nos transforma de gloria en gloria, nos lleva a crecer en santidad, nos llena nuestro corazón de temor de ofender a Dios. Y esa enseñanza siempre involucra a Cristo, involucra su carácter y su obra. Y esa enseñanza nunca exalta al hombre. O sea, termino de escuchar la enseñanza y a veces estoy apesadumbrado por mi pecado, pero estoy gozoso por la obra de Cristo. Pero lo que digo cuando termina es, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por Cristo. No estoy exaltando al hombre. Que eso es lo contrario, cuando la exposición o cuando lo que se dice afecta solo el intelecto, o sea, no viene de Dios. Entonces, ¿qué hace? Lleva a razonar el pecado, a racionalizar el pecado. Empieza, a ver, empieza a deducir opciones. Pará, pero entonces si esto no es así, entonces puede ser así o puede ser así. A ver, le busca la vuelta. Fíjese que ya no hay convicción, no hay tristeza, no hay arrepentimiento, no hay temor de Dios, no hay un abandonar, no está la gloria de Cristo. Busca la parte lógica de la situación. De repente dice, ahora entiendo, ahora entiendo. Claro, el problema es que antes no entendí, ahora lo entendí, ahora creo que lo entendí. No es matemática, no es, mira, 2 más 2, 5. No, no, mira, 2 más 2 es 4, te lo muestro acá con 4. Ahora entendí. Entonces, no, en vez de 5 tengo que hacer 4. No, no, eso no atraviesa el corazón, eso no revela intenciones, eso parece pura lógica. Entonces, uno dice, mira, sí, ahora lo entendí, lo voy a analizar, voy a analizar. Bueno, todo pasa a su tiempo, sí, ahora lo entendí, pero los tiempos son de Dios, y ahí espiritualiza, ¿no? Los tiempos son de Dios. Voy a esperar a que Dios sobre en mi corazón para ver si lo tengo que hacer. Espera, ¿lo entendiste o no lo entendiste? ¿Es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere? Entonces, ¿qué es lo que tenés que esperar? ¿Vas a seguir pecando mientras tanto? Porque eso es lo que pasa, sigue ofendiendo a Dios.
Porque mientras espera que ocurra esa manifestación, sigue pecando, sigue ofendiendo a Dios. Entonces uno dice, pero no puedo, ¿y qué querés que haga? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo estoy acostumbrado a hacer esto así, así. Wow, ¿qué es eso? Entonces dice, no, lo que pasa es que todavía no lo siento, todavía no siento que tenga que cambiar, que hacerlo así, que hacerlo así. Cuando lo sienta, lo hago. Cuando yo lo sienta de corazón, otra vez, ¿no? Espiritualizado, tratando de parecer muy profundo, ¿no? Cuando yo lo sienta de corazón, entonces lo voy a hacer. Me tiene que nacer. Todo ese tipo de frases que no tienen nada que ver con el señorío de Cristo, que no tienen nada que ver con la Escritura, sino que son razonamientos intelectuales y nada más. Solo pasa por el intelecto y por la moral. Esto está bien, esto está mal. Bueno, ahora entendí que esto está mal. No es moral. Bueno, pero está mal, pero bueno, pero por ahí no está tan mal, ¿no? Al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tenía que hacer porque, a ver, entendé mis razones, ¿no? Tenía una razón lógica para hacerlo. Yo sé que está mal, yo sé que está mal delante de Dios, pero ¿qué va a hacer? Y yo lo necesitaba, lo tenía que hacer. ¿Ves? Racionaliza el pecado. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Y qué termina haciendo? La persona exalta al maestro. Y dice, che, qué bien que habla este. Qué bien que habla. ¿Cómo sabe esta persona? No, es impresionante lo que habla este hombre. ¿Viste cómo sabe? ¿Viste la forma en que te lo dice? O otros dicen, no, aparte que te las dice todas. ¿Viste cómo te tira palo? Y aparte, ¿viste cuando, no, ese chiste que dijo estuvo buenísimo? Y la persona se va del mensaje, de la exposición, de lo que se escuchó, pensando en la persona y no en Cristo. No en su pecado, no en la gloria de Dios, sino que yo, qué bueno, che, la verdad que estuvo bueno, qué forma de exponer, qué forma de decir las cosas. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque es muy triste. Esto pasa todo el tiempo. Se intelectualizó la iglesia, se intelectualizó el ministerio, se lo hizo una carrera académica, como si fuera a poner libro sobre libro dentro de la cabeza. Se dejó el Espíritu Santo afuera, como dice en Apocalipsis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿No se olvidaron de alguien? Parece que me dejaron afuera de la iglesia. O sí, hermanos, esa es la puerta de la iglesia, no es la puerta del corazón. Apocalipsis 3. Parece que me dejaron a mí afuera. ¿Sabe qué efecto produce la palabra? Como decía recién, y la serie de cosas que mencioné, hermano. ¿Usted se acuerda del camino de Maús? Yo quiero ver este pasaje en Lucas capítulo 24. Por favor, hermano, acompáñenme. Lucas capítulo 24. Acompáñenme, por favor. ¿Recuerda el camino de Maús? El Cristo resucitado. Versículo 25, él hablando con estos discípulos que no lo habían reconocido, y él le dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es maravilloso Cristo, habla y habla con la palabra. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire, le está diciendo lo que la palabra dice. Y ahí le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es lo que hacía Cristo. Le toca predicar a Cristo hoy. ¿Y qué va a predicar? De él. Va a hablar de él, va a hablar de lo que las escrituras dicen de él. Te lo va a mostrar con todas las escrituras lo que las escrituras dicen de él. Porque ese es nuestro único tema, mis hermanos. Nuestro Cristo, su gloria, su amor, su misericordia, su gracia. Su gloria nos transforma, su gloria es suficiente. Su palabra es suficiente. Y miren cuál es el resultado de esa predicación, cuando se habla de Cristo, cuando se habla de lo que Él hizo, cuando se habla de la verdad, cuando se habla de su señorío, cuando se habla de cómo Él transforma nuestras vidas, cuando se habla de su justicia. Miren cuál es el resultado. Más adelante, versículos 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos a estos discípulos que estaban escuchando y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Escuche este testimonio. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso hace la escritura, mis hermanos. Eso hace la exposición de la verdad. Hace arder el corazón. Hace arder el corazón de tal forma
que lo hace arder, no solamente de gozo, lo hace arder también por el pecado, lo hace arder por nuestra miseria. Y la obra de Cristo, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados, como pago de toda nuestra maldad, su justicia perfecta, su intercesión por nosotros en el trono de la gracia, hace arder nuestro corazón aún más, porque deshace todos nuestros pecados. Nos lleva a Él, a abrazarnos solamente a Él, a su justicia, a desechar nuestras obras, a desechar nuestra confianza en nosotros mismos y a abrazarnos solamente a Él, porque es el único digno. Pedro estaba exponiendo el pasaje de Joel. Algunos hoy todavía exponen la Escritura y no entienden que Pedro estaba exponiendo el pasaje de Joel. Expuso el pasaje de Joel en su primera predicación, hablando de lo que el Señor hizo ese día en Pentecostés, no de futuro, sino de ese día. Y después de las señales y todo eso, se quedó exponiendo el último versículo. ¿Y qué habló? Habló de Cristo, porque la Escritura hablaba de Cristo, y expuso a Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de los que oyeron? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, le dice hermanos porque judíos y hermanos de nación. Dice, ¿qué haremos? Hermanos, díganos qué hacer. Porque fueron convencidos de pecado, fueron convencidos de su propia maldad, fueron llevados a ver su propia miseria por la exposición de la obra de Cristo, porque es lo único que Pedro hizo, exponer la obra de Cristo. Y entonces fueron convencidos de sus pecados, de su propia miseria. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vayan a Cristo, arrepiéntanse y vayan a Cristo. Y entonces van a ser limpiados de todo su pecado, de toda su maldad. Cuando Saulo y Bernabé enseñaron en Hechos 11, allí en Antioquía, durante todo un año, a los discípulos, se los llamó por primera vez cristianos, porque la enseñanza transformó sus vidas, la transformó por completo. Se veía a Cristo en sus vidas. Eso hace la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Los lleva a ser como Cristo. Los lleva a comprobar. Cuando tuvieron un problema con algunos falsos maestros que venían y decían, no, aparte de la gracia se tienen que circuncidar, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Mandó a Bernabé y a Saulo a Jerusalén a ver a los apóstoles, a ver a los ancianos, a ver a la iglesia, para ver quién decía la verdad. ¿A dónde lo llevaron? Hermanos, ¿sabe dónde lo llevaron? A las Escrituras. Nuestra fe está puesta en los apóstoles y profetas, en las Escrituras. Y ahora de la misma manera, vienen unos hablando cualquier cosa. ¿A dónde lo llevamos? A la Escritura para probar si son de Dios. Para probar si son de Dios, si son verdaderos. Y eso es lo que vamos a ver después. Esos son los efectos en nosotros de la verdad y del error. El error nos endurece, nos hace lógicos, no nos hace santos, nos hace lógicos, nos hace jactanciosos, nos hace tomar, por ejemplo, agarrar y decir, ah, bueno, pero pará, sí, yo hice esto mal, pero mirá todas las cosas que hice bien. Wow, cuidado. Esa es nuestra justicia. Y eso es un peligro latente y enorme. Es necesario probar si son de Dios. Es lo que Dios espera. Le dice Dios en su carta a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso hace una iglesia sana, eso hace la verdad. La prueba es necesaria porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas han salido por el mundo, por todas partes. Por eso identifíquenlos. El versículo 2 y 3 de 1 de Juan 4 dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esto conoced, en esto sepan la ciencia cierta. Y dice dos cosas. Mire qué sencillo. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no lo confiesa no es de Dios. Parece sencillo, ¿verdad? Esa frase ha venido indica una acción hecha en el pasado cuyos efectos permanecen al día de hoy. O sea, cuyos efectos permanecen. Entonces, cuando dice ha venido en carne, habla de que Dios se hizo hombre, vino en carne con un propósito para cumplir con lo que tenía que cumplir, hizo lo que tenía que hacer, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y en carne ascendió en gloria. Y hoy con ese cuerpo humano está sentado en el trono a la diestra de Dios en la majestad de las alturas.
Y Él es la primicia de la resurrección, el primero. Ha venido y todavía es quien es. Ahora, parece sencillo, ¿no? Porque cuando uno lo lee así, lee el versículo 2 y el 3, parece un contraste. Bueno, si este lo confiesa, es de Dios. Si no lo confiesa, no es de Dios. Parece sencillo, como si todo se resumiera a una pregunta. Pero no debemos olvidar, hermanos, que lo que habla es una confesión. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces no podemos olvidar lo que es una confesión. Tito capítulo 1, en Tito capítulo 1, el final del capítulo, dice así: todas las cosas son puras para los puros, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sospechan de todo, todo les parece mal, todo les parece sospechoso. No, para mí que tuvo otra intención, para mí que, ¿no? Es algo que está en ellos. No pueden creerle a una persona cuando habla. No pueden creerle. El amor todo lo cree, pero no pueden creerle. No pueden creer que lo que dijo es así. No, piensan en la intención del otro, como si pudieran ver los corazones, ¿verdad? Dice, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y escuche esto, profesan conocer a Dios. Esa palabra es la misma que usamos para confesar. Profesan conocer a Dios. Acá está la confesión. Pero con los hechos lo niegan. Dicen con los labios una cosa, pero con sus hechos lo niegan. Y dicen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer buenas obras porque no son de Dios, porque no están en Cristo. O no sabés que estáis reprobados, dice 2 Corintios 3, 13, 15, a menos que Jesucristo esté en vosotros. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, pensemos que no es una simple pregunta. A ver, ¿vos qué crees? ¿Vos crees que Jesucristo vino en carne? Sí. Ah, vos sos de Dios, pasa. ¿Vos crees que Jesucristo vino en carne? ¿Quién le va a decir que no? Bueno, algunos lo predican por la calle, que no, y ni siquiera ellos se animan a decirlo abiertamente, porque dicen, no, nosotros también creemos en Cristo, también creemos que es el Hijo de Dios, se lo dicen así, pero no lo creen y no lo viven. Ese es el punto. La confesión de vida, la verdadera confesión, ese es el punto, mis hermanos. Que los hechos no nieguen lo que están diciendo. Si creen que Jesucristo vino en carne, si creen que Dios se hizo hombre y se hizo un siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para terminar con el pecado, entonces, hermanos, eso los va a llevar a una vida que confiesa que Jesús es santo, santo, santo. La confesión no solo está compuesta de palabras, sino también de lo que éstas implican, hermanos. Recuerden lo que vimos antes, la implicancia de lo que creemos de que Jesús es el Señor. Recordemos lo que aprendimos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La comunión es en luz. Cristo en la carne terminó con el pecado. El amor se manifiesta en obediencia a Dios, en ya no hacer ni pensar como el mundo, en no amar al mundo, en purificarnos cada día en base a la esperanza que tenemos de que le veremos cara a cara. O sea, hermanos, que no nos puede pasar que con nuestra vida neguemos la venida de Cristo en carne, viviendo en contra de lo que esto implica. Porque entonces vamos a estar diciendo una cosa, pero vamos a estar confesando otra con nuestra vida. Y eso no puede pasar, hermano. Y si nos están pasando, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo en justo. No nos endurezcamos, reconozcamos nuestro pecado y vayamos al Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el ánimo que nos da la palabra. Ese es el ánimo que nos da la obra suficiente de Cristo. No para deprimirnos y decir, ay, qué malo que soy, no tengo salvación. No. Cristo pagó por todos tus pecados. Cristo murió para darte vida y vida en abundancia. Y para que cada vez que veas tu pecado puedas ir a Él con confianza por medio de Él al trono de la gracia, sabiendo que Él es la propiciación por todos tus pecados y que Él intercede por ti y Él te va a recibir y te va a limpiar de tu pecado, de tu maldad, te va a extender su misericordia y por su gracia te va a hacer que seas como Cristo es. Ese es el punto. La conducta es determinante. La conducta es determinante. Quiero terminar con este pasaje, hermanos, que está en Judas. Judas. La conducta es determinante. Escuche esto, Judas versículo 3.
Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, o sea, animándolos con palabra, con la palabra de Dios, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, por el cuerpo doctrinal que nosotros tenemos, por la fe que nos ha sido revelada, lo que nos fue dado a los santos, por la verdad que nos fue dado a los santos. Contiendan ardientemente con sus vidas. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá es donde se ve la conducta de ellos. Ahora mire, avancemos, hay características que ya vimos en Pedro y se nos va el tiempo. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, o sea, no es una vida de santidad, la comunión con Dios es en luz, en santidad, rechazan la autoridad, rechazan a todos los que están puestos en autoridad, a todos. Siempre tienen problemas con las autoridades, tienen problemas con este, con aquel, con el otro, siempre tienen problemas. Rechazan la autoridad, no soportan autoridades en su vida, no soportan que les digan lo que tienen que hacer o cómo son las cosas. No. Ellos le van a decir a los demás cómo son las cosas. Rechazan las autoridades y blasfeman contra las potestades superiores. O sea, son tres características que ya lo vimos también en Pedro. No soportan la autoridad, no soportan que nadie les diga nada, quieren el primer lugar en la congregación. ¿Y saben qué, mis hermanos? No hay primer lugar en la congregación de Cristo. El que quiera ser mayor entre vosotros, ese es el que sirve. Ese es el que sirve. O sea, el que se humille debajo de todos, ese es el mayor. Porque ese es el que es como Cristo, que siendo maestro y Señor se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Hermanos, fíjese lo que dice de estos hombres en versículos 16 al 19. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, una vez más, infatuados, adulando a las personas para sacar provecho. Son muy suaves para hablar, quieren sacar provecho para sí mismos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales, o sea, los que andan por sus sentidos, no tienen al Espíritu. ¿Se acuerdan al principio cuando dijimos el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu? Porque no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra para hombre natural ahí es psúquicos. Eso es el que anda como un animal, el que anda por sus sentidos. O sea, una persona sensual. Déjeme usar la palabra para que se ilustre mejor, sensorial. Anda por lo que sus sentidos le demandan. Así, me parece, siento, puede ser, a mí me gusta, no me gusta, prefiero, me hace bien, me hace mal. Sus sentidos, sus sentidos. Estos son los sensuales, no tienen el espíritu. El espíritu no se está oponiendo a la carne, siguen pensando así, no crecen en santidad, no ven su pecado y se empecinan en eso, se obstinan y es como ídolos e idolatría. Y dice, estos son los que causan divisiones en la iglesia, otra vez, están adentro de la iglesia, entraron encubiertamente. Dice, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, no son guiados por el Espíritu de Dios. Actúan como el mundo, como el hombre natural. Y a continuación el contraste, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que él está diciendo es ustedes. Ellos andan así. No se dejen engañar, prueben lo que dicen a ver si es de Dios o no. Miren la confesión, lo que dicen y miren sus vidas. Miren cómo actúan en los momentos difíciles, miren cómo actúan cuando hay que resolver cosas. Mírenlos, no se dejen engañar, vean la confesión, vean si con su vida están negando que Cristo vino en carne, si están negando que Él terminó con el pecado. Mírenlos. Pero ustedes, mientras tanto, consérvense en el amor de Dios. Orando, como dice acá, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? Orando, confiando en la obra de Dios. Señor, limpiame. Señor, ayúdame a ser como Cristo. Señor, ayúdame a obedecerte cada día. Señor, ayúdame a amarte. Señor, sosteneme en tu gracia. Señor, dame la fuerza. Así, con temor.
queriendo conservarnos en el amor de Dios, queriendo hacer lo que Dios manda, vivir como Dios manda, amar a los demás, guardar el mandamiento de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperándolo a Él, y ese día no hubiera avergonzado. Por eso lo que Él dice es, confiesen a Dios con sus vidas, no es solamente una pregunta. En esto vamos a conocer si son de Dios o no, en su confesión de vida, en la verdadera confesión. ¿Confiesas a Cristo con tu vida? Tal vez estás acá y por más que quieres no puedes vivir así. Ven a Cristo. Él dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si Dios te está mostrando tu pecado, ve a Cristo, porque Él es el único que puede salvar tu alma. Él es el único que puede sacarte del lodo cenagoso, ponerte sobre la peña, darte vida, su espíritu, para que le ames, para que le honres, le obedezcas. No vas a poder solo. Cristo no es una religión, es una vida. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Eres de Cristo? Vive para su gloria. ¿Has visto tu pecado? Ve a Él. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y otra vez, porque en su sacrificio en la cruz del Calvario ya llevó todos los pecados. No lo vas a sorprender. Ve con confianza a Cristo y crece en santidad cada día y en conformidad a su imagen. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra, por Cristo, por su obra. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno de tu nombre. Y danos la gracia, Señor, para conocerte cada día más, para gozarnos solamente en ti y para llevar todo a la luz de tu palabra. Y que así podamos, Señor, distinguir el error de la verdad, darte la gloria y Señor, honrarte con todas nuestras acciones. Gracias, Señor. Líbranos de las estrategias del maligno. Ayúdanos, Señor. Guárdanos. Salva a los que no te conocen, Padre. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén.